el mensaje de la verdad presente. Pues hermanos, realmente es muy simple. El mensaje de la verdad presente es el mensaje que debemos de estar predicando en estos tiempos, porque estamos viendo los últimos tiempos. ¿Y qué es el mensaje de la verdad presente en nuestros tiempos? Entonces Dios aquí nos estaba enseñando, hermanos, desde un inicio de que Jesucristo es nuestro sacrificio perfecto y que nosotros, hermanos, debemos de depositar nuestra confianza en el Señor y vestirnos de la perfecta justicia de Cristo Jesús, hermano, como creyentes, hermano, ¿verdad? Este tema, hermanos, realmente nos mantiene a nosotros humildes y sinceros y con deseos de realmente ser cristianos entregados a las cosas de Dios, a la obra de Dios y obviamente tratar de agradar a Dios. Entonces el mensaje de la santificación por la fe, hermanos, me encanta, me fascina este tema porque realmente me hace pensar en Jesucristo, en lo que Él hizo por mí, lo que hizo por nosotros, por todo el mundo, y cómo, hermanos, como cristianos debemos de nosotros. Cristo básicamente le dijo: todo hombre que escucha mi voz, escucha la verdad. Para esto fui yo enviando al mundo, para traer conocimiento, traer luz del cielo al mundo. Entonces la luz, hermanos, hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Es lo que habla Juan el capítulo 1 y Juan el capítulo 3, cuando Jesucristo estaba con la lucha entre la luz y las tinieblas, hermanos, es fuerte. Y nosotros, como somos hijos de luz, debemos de predicar estos mensajes de la verdad presente, compartirlo con los hermanos para que los adventistas puedan conocer la verdad de Dios. Muchos hermanos adventistas no saben estos mensajes importantes. A todos los jóvenes que están escuchando, que ustedes tienen una gran responsabilidad ante Dios y los animo a ustedes a que puedan permanecer en los caminos de Dios, que ustedes van a ser usados por Dios para terminar la obra de Dios. No piensen ustedes de que porque están pequeños, están jóvenes, inexpertos supuestamente, que ustedes no pueden cumplir el plan de Dios de predicar el evangelio. Claro que no, jóvenes, hermanos que me están escuchando, ustedes pueden hacerlo con la ayuda del Espíritu. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud, gracias por seguirnos. Sobre todo, gracias por seguir al Señor Jesucristo, esperando que estos materiales que estamos publicando sean de gran ayuda espiritual para cada uno de ustedes. Hoy tenemos una vez más a este personaje que ya forma parte de nuestra producción, nuestro queridísimo hermano David López, que nos trae un manjar en esta mañana, un tema de verdad presente como debe ser, con el único objetivo que usted se prepare para lo que pronto se avecina. Amado David, buenos días, Dios te bendiga, esperando que ya a mitad de semana, hoy miércoles, los santos ángeles de Dios te hayan acompañado en todo tu trayecto. Buenos días, ¿cómo te encuentras, hermano David? Hermano, muy buenos días, hermano, bendiciones, saludos a todo el pueblo de Dios en toda la faz de la tierra, que el Señor me los pueda cuidar y proteger. Siempre, hermanos, si estemos fieles a Dios, hoy más que nunca, hermanos, debemos de estar agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a tener la palabra de oración para que sea Dios quien nos dirija. Querido Padre, gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu tolerancia y tu paciencia para con tu pueblo. En esta hora, oh Dios, nos ponemos en tus manos para que los labios del hermano David sean movidos por el Santo Espíritu, Señor. Que todo cuanto vayamos a escuchar podamos crecer en la vida espiritual, aguardando la bendita esperanza de la venida de Cristo. Ayúdanos a vivir un día a la vez en santidad como tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amado David, adelante. Gracias, hermano. Siempre un placer y un privilegio estar con usted. Hermanos, tenemos el mensaje de la verdad presente. Tenemos la palabra profética más segura, como nos aconseja el apóstol Pedro, hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y muchas personas se me han acercado a través de los años y me han preguntado, hermano, ¿qué es el mensaje de la verdad presente? ¿Es otra división de la iglesia? ¿Es otro brazo de la iglesia? ¿Es otra organización? ¿Qué es el mensaje de la verdad presente? Pues, hermanos, realmente es muy simple. El mensaje de la verdad presente es el mensaje que debemos de estar predicando en estos tiempos, porque estamos viendo los últimos tiempos. ¿Y qué es el mensaje de la verdad presente en nuestros tiempos?
es el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Es el mensaje de Apocalipsis, el capítulo 14. Cuando nosotros hacemos un estudio muy trasfondo, muy profundo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que han habido mensajes de la verdad presente para diferentes tiempos y épocas. Noé, por ejemplo, obviamente estaba predicando el mensaje de la verdad presente de su tiempo, de que un diluvio universal iba a ser enviado por Dios para destruir la tierra por la maldad de los seres humanos. El mensaje de la verdad presente de Cristo Jesús era un mensaje donde él estaba llamándole la atención a arrepentirse de sus pecados y aceptar el plan de salvación que Jesucristo estaba ofreciendo al mundo. Y Jesucristo obviamente estaba derrumbando ese muro que existía entre Dios y los seres humanos por el pecado cuando entró el pecado. Entonces Jesucristo es el puente que unifica el cielo y la tierra, y el mensaje de la verdad presente de Cristo Jesús era un mensaje de arrepentimiento y de salvación. Pero nosotros hoy en día estamos viviendo, hermanos, en los últimos tiempos, y el mensaje de la verdad presente de hoy en día es predicarle al mundo de la segunda venida de Jesucristo, que es inminente y viene a la tierra. Pero hermanos, en estos momentos que estamos viviendo, hermanos, es importante que los adventistas estemos nosotros estudiando la historia de la iglesia adventista, que estemos nosotros, hermanos, conociendo el significado de la cual Jesucristo, Dios, levantó a este pueblo muy distinto, muy santo, muy peculiar, para predicar verdades de la verdad presente, hermanos, y uno de ellos es el mensaje de la justificación por la fe. 1888, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, hermanos, para comenzar y poder usar un ejemplo de la Biblia que habla sobre la justificación. La justificación, hermanos, la santificación y la glorificación son tres procesos, hermanos, en la vida del cristiano. La justificación es donde la justicia de Cristo, la perfecta justicia de Cristo es imputada en el pecador y es declarado justo ante el Padre, porque nosotros, hermanos, no podemos obviamente ser justos delante de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros, como dice la palabra de Dios. Nuestros trapos son trapos de inmundicia, nuestra justicia, hermanos, es como trapos de inmundicia. Luego está el proceso de santificación, que es el proceso de toda la vida donde nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios podemos dejar el pecado. Es posible, hermanos, con la ayuda del cielo poder dejar el pecado, vencer la tentación, vencer el pecado y vivir vidas santas, piadosas, perfectas, hermanos, como Jesucristo lo hizo cuando estuvo en la tierra, porque él nunca obviamente pecó. Luego está el proceso de la glorificación. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, nuestros cuerpos van a ser cambiados, transformados, renovados, hermanos, y vamos a nosotros obviamente vestirnos de esa gloria de Jesucristo. Así cuando el Señor Jesucristo resucitó, él fue glorificado, hermanos. El Padre lo glorificó a él. Entonces, hermanos, vamos a leer en Génesis el capítulo 3 y vamos a comenzar leyendo el versículo 7, por favor. Y hermanos, vamos a ver que la justificación por la fe viene desde el jardín del Edén. Yo no sé si muchos adventistas sabían esto. Estudiando este tema, preparándome con el hermano Sandy para este tema, hermanos, quería yo pues compartir de que obviamente el tema de la justificación por la fe muchas veces pensamos que comenzó en 1888 con los adventistas, pero en realidad, hermanos, justificación por la fe viene desde el jardín del Edén. Entonces vamos a leer, hermanos, sin más preámbulo, el versículo 7 en Génesis, el capítulo 3. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué cosa? Delantales. Entonces, eso es lo que el ser humano trata de hacer, remediar el problema cosiendo hojas de higuera, es decir, creando su propia justicia. Pero vamos a leer el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, que estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15, hermanos, que es el versículo clave que habla de las dos simientes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya,
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo volverás. El versículo 21, hermanos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios aquí nos estaba enseñando, hermanos, desde un inicio de que Jesucristo es nuestro sacrificio perfecto y que nosotros, hermanos, debemos de depositar nuestra confianza en el Señor y vestirnos de la perfecta justicia de Cristo Jesús, hermano, como creyentes, hermano, ¿verdad? Este tema, hermanos, realmente nos mantiene a nosotros humildes y sinceros y con deseos de realmente ser cristianos entregados a las cosas de Dios, a la obra de Dios y obviamente tratar de agradar a Dios. Entonces el mensaje de la santificación por la fe, hermanos, me encanta, me fascina este tema porque realmente me hace pensar en Jesucristo, en lo que Él hizo por mí, lo que hizo por nosotros, por todo el mundo, y cómo, hermanos, como cristianos debemos de nosotros ser humildes y amar al Señor con todo nuestro corazón y entregarnos al Señor realmente, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, realmente fue una gran obra magistral. Fue, hermanos, el amor de Dios al mundo, darnos esa oportunidad de salvarnos. Vamos a ir ahora, hermanos, por favor, al libro de Números, el capítulo 14. Números, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 6 en adelante. En este ejemplo, hermanos, vamos a usar a dos personas muy importantes porque vamos a hablar y lo vamos a conectar con el mensaje de la justificación por la fe. Números, el capítulo 14, y vamos a comenzar con el versículo 6. Dice la palabra del Señor: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. El versículo 10 dice: entonces toda la multitud habló, ¿para qué cosa? Apedrearlo. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel estaba cerca de la tierra prometida, Canaán terrenal, la tierra que fluía leche y miel, la tierra añorada por el pueblo de Dios, hermanos. Y estos dos hombres, hermanos, fueron enviados por Dios para traer un mensaje de la verdad presente para el tiempo de ellos, de Moisés, hermanos, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto e iban rumbo a la patria prometida terrenal. Hermanos, pero el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Rechazó el mensaje de Josué y de Caleb. ¿Por qué, hermanos? Porque era un mensaje que venía del cielo. Y dice aquí que ellos les imploraban al pueblo que no fuesen rebeldes con Dios y les dijesen a ellos: no se preocupen por los gigantes, no se preocupen por estos hombres incircuncisos que habitan la tierra de Canaán, estas personas paganas, porque Dios está con nosotros y nos va a dar la victoria y va a hacer que nosotros podamos entrar a la tierra prometida para poder habitarla. Hermanos, nosotros en estos momentos, el pueblo adventista, estamos a un paso de la tierra prometida, pero no es la tierra de Canaán terrenal, sino que es la Canaán celestial, la vida eterna con Jesucristo. Y Dios mandó a dos hombres clave en 1888 para traer un mensaje de la verdad presente a la iglesia adventista, pero así también se repitió la historia, como Josué y Caleb, hermanos, estaban ellos queriendo invitarle al pueblo de Dios a aceptar la verdad y decir, hermanos, al pueblo de Dios, vamos nosotros a tomar la tierra. También E.J. Wagner y A.T. Jones, hermanos, trajeron un mensaje de la verdad presente para nosotros, el pueblo adventista, pero desafortunadamente, hermanos, muchos rechazaron este mensaje tan importante. Hermanos, no hay duda, hermanos, de que el enemigo está tratando de meterse en la iglesia para contaminar la verdad de Dios, diluirla y de meter perversión, meter engaño, hermanos, apostasía. Pero, hermanos, gracias a Dios que tenemos la luz profética, tenemos la palabra profética más segura y tenemos obviamente la verdad
de Dios, hermanos, porque Jesucristo, cuando estaba compadeciendo ante Pilato, Pilato le dijo, ¿tú eres rey? Y Jesucristo le contestó a él, ¿tú dices que yo soy rey o te han contado que soy rey? Y Jesucristo básicamente le dijo, todo hombre que escucha mi voz, escucha la verdad. Para esto fui yo enviado al mundo, para traer conocimiento, traer luz del cielo al mundo. Entonces la luz, hermanos, hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Es lo que habla Juan el capítulo 1 y Juan el capítulo 3, cuando Jesucristo estaba con la lucha entre la luz y las tinieblas, hermanos, es fuerte. Y nosotros, como somos hijos de luz, debemos de predicar estos mensajes de la verdad presente, compartirlo con los hermanos para que los adventistas puedan conocer la verdad de Dios. Muchos hermanos adventistas no saben estos mensajes importantes, hermanos. Y si no lo saben, al escucharlo van a querer rechazar. Pero si nosotros estamos enseñándoles, estamos nosotros compartiendo la verdad del mensaje de la verdad presente, los pilares de nuestra fe, ellos van a, obviamente, aceptarnos con la ayuda de Dios. Dice aquí, hermanos, un párrafo que les voy a leer sobre el mensaje de la justificación por la fe. Y este es un libro, hermanos, que les recomiendo a ustedes que podamos leer. Todos debemos de estar leyendo el mensaje de la justificación por la fe. Dice, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué estaba pasando en la década de 1860, 1870? Para mi hermano Sandy y todos los hermanos que están escuchando. Se había predicado la justificación por la fe. Nosotros sabemos que Martín Lutero obviamente dijo, sola escritura, predicó sobre la justificación por la fe, compartió el mensaje de la verdad presente para su tiempo. Sola escritura, justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Ese fue el mensaje clave que obviamente Martín Lutero recibió de parte de Dios cuando él había ido a un peregrinaje a Roma. Cuando él fue a Roma y estaba él impresionado con la gloria de Roma, y él estaba obviamente en Roma, dice que tuvo este encuentro con Dios cuando Dios le señaló a Martín Lutero este mensaje de la justificación por la fe. Entonces, hermanos, cuando vemos nosotros obviamente la historia de los reformadores, vemos la historia de los pioneros adventistas, vemos que muchos de ellos, incluso Guillermo Miller, predicaba la justificación por la fe. Pero los mensajes de la justificación por la fe no estaban siendo predicados, hermanos, como los predicó el pastor A.T. Jones y E.J. Wagner en 1888. Porque el problema que estaba aconteciendo en la iglesia adventista en la década de 1860 y 1870 es que se habían vuelto legalistas los adventistas, hermanos. Ellos obviamente le estaban poniendo énfasis a la ley y el sábado, pero no tenían una relación con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esa es una trampa de Satanás, una trampa muy peligrosa, venenosa, que él quiere promover incluso en la iglesia adventista hoy en día, hermanos. Y debemos de detenernos en un momento y decir, claro, es importante guardar la ley, es muy importante predicar el sábado, hablar sobre el mensaje de los tres ángeles, pero hermanos, si nuestra relación con Jesucristo no es real, no es verdadera, no tiene esencia en nuestra vida y no nos hace cambiar y dejar el pecado, entonces de nada sirve, hermanos. Saben que nosotros caemos en la misma trampa de los líderes religiosos del tiempo de Cristo Jesús. Eran legalistas. Ellos, hermanos, se portaban de una forma exteriormente perfecta. Oraban en frente de la gente, daban sus diezmos y ofrenda, se vestían bien, predicaban en las sinagogas. Pero, hermanos, su relación con Jesucristo, con Dios, no era verdadera, hermanos. Era una apariencia de mentira, de falsedad, hermanos. Y esto es lo que el pastor A.T. Jones y E.J. Wagner estaban tratando de predicar, hermanos, y compartir con el pueblo de Dios. Sigo leyendo aquí, hermanos, del Espíritu Profecía. En 1888, hermanos, hubo esa reunión en octubre de 1888 en Minneapolis, Minnesota. Yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de estar una vez ahí en el 2001. Acompañé a un pastor adventista, el pastor Juan Acosta, que me bautizó en la iglesia adventista en San Francisco, cuando contaba con solamente 9 añitos, y me dio risa la historia porque estaba yo de pequeño, estaba yo parado ahí en la entrada de la iglesia, y de repente el pastor Acosta llega detrás de mis espaldas y me toca el hombro y me dice, hijito,
tú sabes que tú no eres miembro de Adventista, ¿verdad? Yo le dije, ¿cómo, pastor? Yo nací y crecí en la iglesia Adventista, siempre he venido a esta iglesia. Y me dijo, no, tú tienes que bautizar. Entonces, el pastor Acosta y por la ayuda de mi papá me dieron, obviamente, los estudios de la fe de Cristo, o la fe de Jesús, y me bauticé. Entonces, con este pastor, años después, en el 2001, lo acompañé a Minneapolis, Minnesota, donde fue esta reunión. Y hermanos, esa ciudad es hermosísima. Se llama el estado de Minnesota el estado de los 10,000 lagos, porque hay más de 10,000 lagos en ese estado que está al norte de donde yo vivo. Entonces, en 1888, ¿sabían ustedes que el pastor G. Butler, que fue el presidente de la Asociación General de los Adventistas, no estuvo él en la reunión porque él se encontraba, dice aquí, con malaria y el agotamiento nervioso causado por años de exceso de trabajo impidieron que Butler asistiera a la sesión de Minneapolis. Pero desde su lecho, el enfermo en Battle Creek, el presidente de la Asociación General envió un telegrama a sus principales defensores, hombres como Uriah Smith y J.H. Morrison. J.H. Morrison. ¿Quiénes eran Uriah Smith y J.H. Morrison, hermanos? Eran personas que se estaban oponiendo al mensaje de la justificación por la fe de A.T. Jones y E.J. Wagner, hermanos, juntamente con el pastor y presidente de la iglesia adventista, G.I. Butler. ¿Quién era Alonzo Trevor Jones, hermanos? Que fue uno de los protagonistas, que estaba obviamente tratando de darle el sonido de la trompeta con el mensaje de la justificación por la fe. Dice aquí que Jones era un hombre alto, era un converso al adventismo, luego de conocer el mensaje adventista mientras estaba en el ejército. Entonces, hermanos, A.T. Jones era un hombre militante, era un hombre de disciplina, era un hombre que tenía fuerza y vigor. Y dice aquí que el mensaje adventista mientras estaba en el ejército. En el estado de Washington, pasaba su tiempo libre en las barracas estudiando historia y la Biblia, hermanos. Estos hombres es un buen ejemplo para nosotros que debemos, hermanos, nosotros estar estudiando, estar escudriñando y tener una disciplina, hermanos, porque las redes sociales, la televisión, las películas a veces nos ganan a nosotros la atención, ¿verdad? Nos quita el tiempo que debemos de estar nosotros consagrándonos a Dios y leyendo y estudiando, hermanos, para que podamos tener un conocimiento verdadero, real, de los testimonios de la hermana White, especialmente la palabra de Dios. Había acumulado una gran cantidad de conocimientos este hombre fiel a Dios, un discípulo de Cristo Jesús verdadero. Cuando se le dio de baja del ejército en 1873, se bautizó y comenzó a predicar el mensaje adventista. Es decir, lo aceptó, ¿verdad? El mensaje adventista en la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, hermanos, saben que les quiero mencionar una cosa. Ellos eran, A.T. Jones y E.J. Wagner eran jovencitos, hermanos. Entonces, esta es una gran lección para todos los jóvenes que están escuchando, que ustedes tienen una gran responsabilidad ante Dios y los animo a ustedes a que puedan permanecer en los caminos de Dios y que ustedes van a ser usados por Dios para terminar la obra de Dios. No piensen ustedes de que porque están pequeños, están jóvenes, inexpertos supuestamente, y ustedes no pueden cumplir el plan de Dios de predicar el evangelio. Claro que no, jóvenes, hermanos que me están escuchando, ustedes pueden hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, así como los jóvenes como A.T. Jones y E.J. Wagner. Hermano White dijo que varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Escuchen esto muy importante, hermanos, porque yo creo que hay muchos adventistas que no saben esto. No estoy diciendo que todos, no vayan a equivocar lo que estoy diciendo. Yo lo que les quiero explicar es que yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos adventistas cuando hemos tenido estudios y tenido series y campañas evangelísticas, y muchos de ellos se quedan atónitos de que el mensaje de la justificación por la fe tiene que ver con el mensaje, y es parte del mensaje del tercer ángel, porque también tiene que ver con el mensaje del santuario. ¿Sabían esto, hermanos? El mensaje de la justificación por la fe está conectado con el mensaje del santuario, pero hay algunos adventistas, tristemente, hermanos, que no saben esto. Dice, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Dios tiene luz para su pueblo, y todos los que la aceptan verán la pecaminosidad de permanecer en una condición tibia. Prestarán atención al consejo del testigo fiel cuando dice eso, obviamente en Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20, que sabemos nosotros realmente el mensaje a la Odisea, hermanos. Lo que todos los adventistas deben saber sobre 1888. Este libro, hermanos, es una bendición, es un tesoro de Dios, hermanos, del cielo, y les animo que puedan comprar este libro, hermanos.
¿ok? Añaden este libro, por favor, a la librería de Adventista, hermanos, a su colección de libros de Espíritu y Profecía de Historia de la Iglesia Adventista, lo que todo adventista debería saber sobre 1888, porque, hermanos, es un estudio muy profundo y obviamente no tenemos mucho tiempo el día de hoy, pero, hermanos, por favor, compren ese libro para que ustedes puedan saber todo lo que pasó referente a este evento muy grande, hermanos, en 1888. La mayoría de los miembros de la iglesia creía en la justificación por la fe como una teoría abstracta. ¿Qué dije, hermano? La mayoría de los miembros de los tiempos del hermano White, de A.T. Jones, de E.J. Wagner, de Uriah Smith, creían en la justificación por la fe como una teoría abstracta, ¿ok? Pero les faltaba la experiencia viviente que les daría paz y gozo en la vida cristiana diaria. Casi sin darse cuenta se habían dejado arrastrar al legalismo, hermanos. Este es un problema y es un mal que estamos nosotros todavía viviendo hoy en día como adventistas del séptimo día, hermanos. Cuidado con el legalismo, aferrándose tenazmente a las doctrinas, pero sin tener una experiencia vibrante con Jesús como su Salvador personal. Es un llamado, hermanos, a cada uno de nosotros realmente que debemos de tener una relación con Jesucristo verdadera, hermanos. Hagamos de Jesucristo nuestro mejor amigo. Hermanos, Jesucristo tiene que salir de las páginas de la Biblia y convertirse una persona verdadera, hermanos, porque nosotros, hermanos, muchas veces, yo he notado, hermanos, que a veces en la iglesia adventista y en muchas otras denominaciones, Jesucristo solamente es un personaje, es una figura histórica, lo hacemos a él como que fue una figura obviamente que aconteció en el pasado, pero hermanos, Jesucristo es verdadero, Jesucristo es real. Él está intercediendo por su pueblo en estos momentos y nos ofrece salvación, nos ofrece ayuda a nosotros, repentina que necesitamos en nuestra vida. El libro de E.J. Wagner, Christ and His Righteousness, que se traduce a Cristo y su justicia, él dijo, no se registraron los sermones de Jones y Wagner en el sermón de la conferencia general. Wagner fue el gran principal acerca de Cristo y su justicia en el Congreso. Uno de sus libros publicados poco después del Congreso lleva el título Jesucristo y su justicia. Entonces, E.J. Wagner, hermanos, con esta obra que hizo, este libro, que también les recomiendo que lo puedan comprar, está hablando acerca de la justicia de Cristo. Cómo es importante que podamos entender qué significa la justicia de Cristo, hermanos, porque para nosotros, la última generación, vencer en la tentación el pecado, para poder hacerlo debemos de obviamente conocer el mensaje de la justificación por la fe. Debemos de saber qué es la justificación por la fe y cómo nosotros podemos tener la victoria sobre la tentación y el pecado con nuestra relación con Cristo Jesús y con nuestra dependencia de la palabra de Dios, estar conectados con Jesucristo cada momento de nuestras vidas, hermanos. No solamente los sábados, por ejemplo, pensar, bueno, voy a la iglesia el sábado, escucho mensajes de la verdad presente, estoy participando en la obra misionera, voy a tocar puertas, voy a visitar enfermos, me quedo en la casa orando con mi familia, por ejemplo, lo que sea. Hermano, un día a la semana no es suficiente. Cada día, cada momento de nuestras vidas, dice la mensajera del Señor, debemos de nosotros pasar tiempo con Dios en oración, afligiendo el alma, estudiando la Biblia, Espíritu y Profecía, los testimonios, hermanos, y obviamente, hermanos, sabiendo la verdad de los mensajes de la verdad presente. ¿Qué significa? ¿Qué representan? ¿Por qué tiene importancia en nuestras vidas y como nosotros, organización mundial? También dice en este libro lo que todo adventista debería saber de 1888. Gradualmente Jesús comenzó a desdibujarse tanto en la visión como en el pensamiento de los adventistas del séptimo día. Una experiencia personal de amor con Jesús era algo en lo que se había pensado muy poco. En las décadas de 1870 y 1880, muchos adventistas habían perdido totalmente de vista. Entonces, hermanos, ¿quién estaba detrás de este engaño, hermanos? Era Satanás, claramente, pero Dios en su misericordia levantó a hermano White y a A.T. Jones y a E.J. Wagner a predicar la justificación por la fe con todo su esplendor y poder para que los adventistas despertaran del legalismo, de este engaño, de esta astucia de Satanás, hermano. La hermana White había sido invitado a Battle Creek antes de 1888 para predicar de la justificación por la fe, y ella había invitado a E.J. Wagner, pero ¿quién se lo puso? Uriah Smith y estos otros predicadores, pero gracias a Dios, hermanos, E.J. Wagner pudo predicar de la justificación por la fe en Battle Creek. La ley
En Gálatas, el punto de controversia, el tema de la ley en Gálatas fue presentado en esta reunión. Entonces, hermanos, aunque se opusieron los líderes de la iglesia adventista, especialmente el pastor Butler, Uriah Smith y muchos otros más, contra E.J. Wagner y A.T. Jones, gracias a Dios, hermanos, ellos pudieron predicar en la Conferencia General de Minneapolis, Minnesota, en 1888, sobre este estudio importante de la justificación por la fe, y muchos hermanos atestiguan de que ellos nunca habían escuchado esta exposición de esta manera. Le dieron gloria a Dios y fue recibido por los miembros. Los líderes no les gustó, pero muchos de los hermanos que estaban presentes ahí, algunos de ellos obviamente les gustó esta exposición de A.T. Jones y E.J. Wagner. El tema de la ley en Gálatas fue presentado en esta reunión delante de los ministros. Este tema se había presentado ante el Congreso 3 años antes. Y también dice aquí, la mensajera del Señor, me han hecho la pregunta, ¿qué opinas de esta luz que estos hombres están presentando? Bueno, que la he estado presentando durante los últimos 45 años, dijo la mensajera del Señor. Los incomparables encantos de Cristo, esto es lo que he estado tratando de presentar ante sus mentes. Entonces, desde 1844, hermano, porque acuérdense, la reunión se llevó a cabo, ¿cuándo? 1888, pero dice que ella 45 años antes yo ya lo estaba tratando de presentar, pero hermanos, claro, la gente estaba rechazando ese mensaje de la verdad presente. No querían ellos escuchar nada de eso porque para ellos su afán era la ley de Dios, guardar la ley de Dios y especialmente el cuarto mandamiento que tiene que ver con el sábado, ¿verdad? Le estaban poniendo más énfasis a esos puntos, hermanos, pero la relación con Jesucristo no existía en muchos casos de muchos adventistas. ¿Quién era E.J. Wagner? Wagner, de estatura baja, era hijo del editor anterior de la revista Times of the Times, que era J.H. Wagner. Entonces, E.J. Wagner, hermanos, que fue uno de los predicadores de la justificación por la fe, su papá era un editor anterior de la revista Times de los tiempos, ¿verdad? Que se llamaba J.H. Wagner. Era un médico que se había transformado en pastor y en 1884 fue nombrado editor asistente del periódico bajo la dirección de su padre, cuando en 1886 el pastor Wagner, padre, fue enviado a Europa para fortalecer a los creyentes ahí, a Jones y Todd. Jones y Wagner quedaron como coeditores de la revista Times of the Times. Entonces, hermanos, A.T. Jones y E.J. Wagner no eran cualquier gente, no eran cualquier persona, no eran personas que no tenían ellos un conocimiento o eran, ustedes saben, no, hermanos, ellas eran personas prominentes, tenían muy oficios importantes en la conferencia general, hermanos, y Dios los estaba usando a ellos para llevar esta verdad de la palabra de Dios, hermanos, a la iglesia. ¿Quiénes fueron los protagonistas, hermanos, en la reunión de 1880? Voy a nombrar algunas personas. Elena G. de White, que tenía 61 años en ese tiempo. El pastor George Butler, 54 años, que no asistió obviamente porque estaba enfermo, como dice obviamente el libro de la historia. Stephen Nelson Haskell, que tenía 55 años. Uriah Smith, que muchos de nosotros sabemos quién es, 56 años. E.J. Wagner, 33 años. Imagínense, hermanos, qué joven estaba. A.T. Jones, 38 años. Y W.W. Prescott, que tenía 33 años. Y dice aquí, esta reunión se convocó el 17 de octubre de 1888 a las 9 de la mañana. El presidente y anciano George Butler, estando ausente por enfermedad, el secretario de la reunión al orden, el anciano S.N. Haskell, fue elegido presidente temporal y la reunión fue inaugurada con la oración de Uriah Smith. Hermanos, un dato importante que quiero compartir con ustedes. Esta reunión se llevó a cabo en 1888, pero unos 3 años después, en 1891, hubo otra reunión. Y sabían ustedes, hermanos, que en esta reunión la hermana White incluso dijo que ella nunca ha visto una reunión con tanta presencia del Espíritu Santo. Y cómo se vio realmente y se entendió el mensaje de la salvación, se entendió incluso el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, 1889, 1890, todavía la iglesia adventista no estaba aceptándolo generalmente. Pero gracias a Dios en 1891, hermanos, fue un despertar no tan grande y fuerte como hubiera querido la hermana White y esos pastores, pero gracias a Dios, hermanos, en esta reunión de 1891 la hermana White actualmente compartió de que ella realmente sintió la presencia de Dios.
en esa reunión. Sigo leyendo aquí, hermanos, del libro Jesucristo y su justicia. Wagner animaba a sus oyentes y a sus lectores con la declaración: ustedes pueden tener el mismo poder que tuvo él si lo desean. Amén. Él fue concebido con debilidades, pero no pecó, porque el poder divino moraba constantemente en él. Hermanos, entonces, una cosa que quiero compartir con ustedes: la naturaleza de Cristo, no sé si ustedes la han estudiado, es un tema muy importante, yo lo he predicado en el pasado. Hermanos, muchos teólogos habían debatido por mucho tiempo, y habían ellos tenido este debate de que con qué naturaleza vino Cristo Jesús, antes de la caída de Adán o después de la caída de Adán. Es decir, prelapsaria y poslapsaria. Prelapsaria significa antes del pecado, antes de la caída del hombre. Poslapsaria significa después. Y hay muchas personas, hermanos, yo no estoy diciendo los adventistas, estoy hablando en forma general, los cristianos a través de la historia, los teólogos, ¿verdad? Los eruditos, han debatido este tema y han dicho: no, Cristo Jesús vino con la naturaleza perfecta de Adán antes de la caída del pecado. Pero hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra y el Espíritu y profecía, nos damos cuenta que Jesucristo, como dice la palabra de Dios, él vino, hermanos, con la naturaleza caída, pecaminosa. No, él pecó. Jesucristo nunca pecó, pero 4,000 años de pecado, hermanos, Jesús asumió la naturaleza poslapsaria, pero regenerada por el Espíritu Santo. Fue la diferencia, porque Jesucristo nunca pecó. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Sencillamente que nosotros también podemos tener victoria sobre la tentación y el pecado. Aunque tenemos naturaleza caída y nos gusta el pecado, nos gusta el mundo, la pasión del mundo, gracias a Jesucristo y su justicia, hermanos, si nosotros leyéramos esos temas, nos inspiraran confianza y seguridad plena en el Señor de lo que Él hizo, de nunca pecar y ser perfecto, entonces nosotros también podemos hacerlo, hermanos. Por eso es que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Y nosotros decimos las cosas como teoría abstracta, como dijo ahí lo que leí hace poco, hermanos. Es una teoría abstracta, no es algo práctico, no es algo que realmente queremos practicar. Nos gusta hablarlo, compartirlo, predicarlo en las iglesias, dar estudios bíblicos, hermanos, pero no lo estamos viviendo. Hay un dicho en inglés que dice: practice what you preach. Cuando yo he predicado en inglés, hermanos, yo le digo a los hermanos: miren, yo quiero practicar lo que predico. Yo no quiero solamente estar predicando y decir todas estas cosas bonitas, maravillosas que suenan bien, pero mi vida está vacía, tengo pecado, estoy desobedeciendo la ley de Dios, estoy quebrantando los 10 mandamientos, estoy yo siendo un hipócrita. No, hermano, yo no quiero esto. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero tener esa relación que Jesús tuvo con el Padre. Ser como Él en cada cosa que Él emprendió en el mundo, hermanos. Y vivir una vida perfecta, santa, pura. Tener un carácter distinto, hermanos. Porque yo también lucho. Y me gusta ser honesto con los hermanos. Yo lucho con mi carácter muchas veces, hermanos, desafortunadamente. Pero yo me pongo a pensar, le digo: Señor, en mis momentos de soledad, en momentos cuando estoy hablando con el Señor, le digo: Señor, si voy a ir al cielo, voy a tener que cambiar este carácter. Voy a llevar este carácter al cielo. Entonces, ayúdame a cambiarlo aquí para que yo esté, obviamente, preparado para el cielo. El concepto de justificación por la fe que tenía John C. Wagner involucraba el término ley en la epístola a los Gálatas. Entonces, hermanos, Gálatas y Romanos era el punto de partida para el pastor A.T. John C. Wagner. Para ellos, obviamente, presentar este mensaje, la verdad, presenta la justificación por la fe, usaron Gálatas y Romanos, porque Gálatas y Romanos, obviamente, al leerlo, son epístolas, hermanos, donde claramente nosotros vemos la relación de la ley, vemos nosotros de los ritos y las fiestas, obviamente, del pueblo de Israel. Vemos nosotros, obviamente, cómo Jesucristo dice de que la ley es importante, pero también la gracia, hermanos. Entonces, hace énfasis en la gracia, pero la ley, obviamente, y la gracia es algo que está conectado, no es separado, hermanos, como muchos cristianos no adventistas, obviamente, creen, que dicen: no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la maldición de la ley, ya no estamos bajo la ley, porque cuando murió, entonces ya no hay necesidad de guardar la ley. Cuando yo era pequeño, hermano, la madre de mi papá, ella es testiga de Jehová, en paz descansa, ella murió el año pasado en noviembre, pero cuando yo era pequeño, hermanos, era muy creído yo, porque mi abuelita y yo nos poníamos a platicar y ella me llevaba a la asamblea de los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba platicando muchas veces, mi abuelita le decía: abuelita, lo que dijeron ustedes en esa reunión no estoy de acuerdo. Tendría unos 6, 7 años, hermano. Y le dije: abuela, no estoy de acuerdo de que la ley de Dios fue clavada en el Cristo. Y ella me decía: claro que sí, hijito. Jesucristo cuando vino,
y fue clavada la ley en la cruz cuando murió Jesucristo. Entonces le dije, abuelita, entonces podemos nosotros pecar, podemos nosotros matar, puedo yo hurtar, puedo hacer esto, puedo yo mentir. Y se enojaba mi abuelita y me regañaba y me decía, le voy a decir a tu papá, me decía, no seas malcriado conmigo. Entonces se enojaba mi abuelita, imagínense, hermano. Entonces nosotros debemos de presentar una defensa formidable con estos argumentos, estos temas, hermanos, porque todo está en, todo lo que nosotros creemos como adventistas, hermanos, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y yo les animo, hermanos, a que ustedes puedan estudiar con la Biblia y poder defender cada posición y argumento de la iglesia adventista con la Biblia, hermanos. Y lo podemos hacer si tomáramos el tiempo de realmente estudiar. Entonces, ellos creían que se refería al decálogo y no a la ley ceremonial. La idea común entre los adventistas en ese tiempo era que se aplicaba solo a la ley ceremonial. Y nosotros, obviamente, hermanos, sabemos la diferencia. De acuerdo con Jones y Wagner, la victoria sobre el pecado es inherente a una correcta comprensión de la verdad acerca del santuario, hermanos. Qué importante es que entendamos, hermanos, que el mensaje de la justificación por la fe también está conectado con el mensaje del santuario, que muchos cristianos no han estudiado en su plenitud, no saben el significado del mensaje del santuario. Elena de White compartía esta idea en su sermón del 20 de octubre de 1888, el primer sábado del Congreso de Minneapolis. Dijo, Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Hermanos, como sabemos, obviamente el gran chasco sucedió el 22 de octubre de 1844. El próximo día, Hiram Edson, juntamente con su compañero, estaban caminando en un campo de maizales y tuvo esa visión, panorama, donde vio a Jesucristo entrar del lugar santo al lugar santísimo y se dieron cuenta de que obviamente ellos habían errado en su estudio de la profecía de los 2300. Jesucristo estaba comenzando su obra de juicio investigador. Estaba comenzando su juicio investigador, hermanos. Y ese es un mensaje que tiene que ver con hermanos, la justificación por la fe. Cristo tomó sobre sí la igualdad con el hombre para poder redimir al hombre. El hecho de que Cristo tomó sobre sí mismo la carne no es no de un ser sin pecado, sino del hombre pecador. Es decir, que la carne que asumió tenía todas las debilidades y las tendencias pecaminosas, a las que ésta sujeta la naturaleza humana caída. Se ve en la declaración de que era del linaje de David, según la carne. David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana. Entonces pregunto, hermano, ¿podía Jesús pecar cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Tenía él la habilidad de pecar si lo hubiera gustado? Claro que sí, hermano. Claro que sí, pero la diferencia está que nunca pecó nuestro Señor Jesucristo. Wagner y yo sostenían que el Redentor va más allá de perdonar los pecados. El creyente que acepta a Jesús como su sustituto y su garante de salvación aprende a conocerlo como su ejemplo y como su capacitador para la victoria sobre el pecado. La que está firmemente anclada en la encarnación de Cristo Jesús, hermanos. Y para terminar, hermanos, quiero leer Gálatas 3:24, donde dice, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ay, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. ¿Qué significa esto, hermanos? Es claro, la ley de Dios nos muestra que somos pecadores, que estamos sucios y que necesitamos ir a Cristo Jesús para ser limpiados y purificados. Con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, de toda injusticia, de toda maldad. Pero, hermanos, la ley no está ahí para sustituir a Jesucristo, sino que está ahí para llevarnos a Cristo y que nosotros tengamos una relación personal con el Señor. Es muy, hermanos. Si nosotros, hermanos, tomáramos el tiempo de realmente meditar en esto, estudiarlo, hermanos, y de humillarnos ante Dios y pedir a Jesucristo que Él sea real y verdadero en nuestras vidas, hermanos, vamos a nosotros tener un encuentro verdadero. En el libro Romanos que escribió Atilio René Dupertus, no sé si ustedes lo han escuchado, Atilio René Dupertus, que fue un pastor y autor argentino, no sé si todavía vive, él creo que fue profesor en la Universidad de Andrés, pero bueno, en el libro que escribió de Romanos, hermanos, de la ley y de la justicia de Cristo, él ahí contó una historia de un adventista que dice, estoy paraphrasing, como dicen, resumiéndolo, donde dice que este hombre tuvo una experiencia donde por 30 años, dice, yo crecí en la iglesia, fui a la escuela adventista, fui a las universidades adventistas, pero dice que hace poco ayer, en un hotel en Nueva York, tuve un encuentro verdadero con Cristo Jesús.
tuve un encuentro real con mi Salvador y lo conocí por primera vez. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Hay muchos adventistas, hermanos, que desafortunadamente dentro de la iglesia adventista nunca han tenido una experiencia real con Jesús. Jesús es una teoría abstracta, hermanos, ¿ok? Y esto realmente es un gran mal, porque Satanás quiere usar esta trampa y este engaño y decir, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes guardar, incluso el tratamiento lo puedes guardar. Tú puedes ser pastor, predicador, puedes ser anciano, anciana, diaconisa, lo que sea, dar estudios bíblicos, pero no tengas una relación verdadera con Jesús. Entonces, esa es una trampa y es un engaño, hermanos, que obviamente el enemigo está tratando de tender sobre nosotros y que nosotros obviamente podamos ser engañados. Así que, hermanos, muchas gracias por su tiempo y que Dios nos pueda seguir bendiciendo y ayudándonos en de continuar en la recta. Amén. Bueno, por lo menos yo aprendí 3 cosas del tema. Quiero compartirla con el hermano David y con todos los oyentes. Y yo, ¿sabes, David? Que cada quien se inclina hacia un tema en particular. Este tema de justificación por la fe, por lo menos, soy sincero, hoy aprendí 3 cosas. Quiero compartirla. En la última experiencia que estaba compartiendo David ahora de este pastor, me doy cuenta del texto que dice, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, a mí no me sirve de que yo vaya a la iglesia, eso es bueno, de que yo asista a los cultos, lleve mi diezmo, haga obra misionera, todo eso es bueno. Pero si yo no conozco a Jesús, si no entro en una intimidad con Él, tristemente eso no me va a valer. Lo otro es que cuando hablamos de la justificación por la fe, según lo ha explicado el hermano David López, nosotros, por lo menos yo había pensado que solamente era que la gloria de Dios abatía mi gloria en el polvo, haciendo por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, pero va más allá. Dice que tiene que ver con Cristo en su santuario. Me gustó mucho esa parte. Me gustó muchísimo esa parte. Yo sé que hay mucha gente que se van a identificar conmigo. Y lo otro es que es un mensaje completo porque tiene que ver con el triple mensaje angélico. Fíjate que hay mucha gente que cuando uno le habla de la justificación por la fe, lo que piensan es en la definición que doy, porque esa es la definición que da el espíritu de profecía. Que la gloria de Dios abate en el pueblo la gloria del hombre, haciendo por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Pero es mucho más que eso. Es el mensaje de los 3 ángeles y es conocer a Jesús en plenitud. Bueno, a mí me ha servido bastante. He crecido muchísimo en este tema porque ahora tengo más luz sobre la justificación por la fe. Es un tema completo. Yo creo que deberíamos entonces estarlo predicando más porque muy poco se predica de este tema, hermano David. Yo también, hermano, quiero, para hacer énfasis en lo que usted está diciendo, y estoy totalmente de acuerdo, hermano. Mire, yo he estudiado y he predicado este mensaje en diferentes años, pero en este año, más que todo, en el último año, perdón, me di cuenta de del comportamiento, del sentimiento de la iglesia adventista antes de la reunión de 1868, de que los adventistas estaban muy legalistas y enfocados obviamente en la ley, en el sábado. Todo eso está bien, pero como dice la mensajera del Señor, y la relación con Jesús, ¿dónde está? ¿Verdad? No es verdadera. Yo he escuchado, David, me corrige, que por culpa de este mensaje fue que mandaron a Elena de White para Australia. Eso fue así. Sí, y también los pastores A.T. Jones y E.J. Wagner, desafortunadamente, hermanos, tuvieron desafíos después. ¿Sabían ustedes, hermanos, que también creo que fue A.T. Jones que lo mandaron a Inglaterra y E.J. Wagner, todos ellos se sintieron tan mal después de esta experiencia que vivieron en 1888 que incluso en un momento ellos, hermanos, flaquearon su fe y ellos fueron perseguidos, pero severamente por los líderes de la conferencia general. Bueno, David, te toca a ti tener la oración final. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santísimo, Señor, muchas gracias por este gran privilegio que nos das de estudiar tu palabra y el Espíritu y Profecía, Señor. Nosotros, como adventistas, no estamos poniendo el Espíritu y Profecía sobre tu Biblia, Señor. La Biblia es la única conducta, la regla de fe. Pero, Señor, tú has proveído tus testimonios porque necesitamos ayuda, necesitamos reprensión, necesitamos advertencia. Los testimonios de la hermana White es una luz menor comparada a la luz mayor que la palabra. Y ella dijo, mis testimonios no están para ser sustituidos, para sustituir la Biblia. Estos son testimonios que tú nos has mandado, gracias a Dios, porque tú mandas a profetas en todos tiempos, así como dices, en los últimos tiempos los niños van a profetizar, los ancianos tendrán sueños, y que el Espíritu Santo va a descender sobre los seres humanos para que podamos
estar a la iglesia y guiarla como necesita ser guiada, Señor Jesús, con dirección, con advertencia, con reprensión, con amor, con persuasión, súplica, con educación, con conocimiento de tu palabra, Señor. Así que bendice a los hermanos que están escuchando esta transmisión, que estamos nosotros como centinelas, como atalayas, Señor, tratando de advertirle a la gente las verdades tuyas, Señor, y también preparar a la gente por el gran engaño final de Satanás. Ayúdanos a mantenernos fieles y rectos, Señor, y que podamos realmente ser oidores, Señor, que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Gracias, Señor, por todo, por la vida, la salud, el trabajo, la familia y todo lo que nos das, y perdona nuestros pecados, Señor. Por favor, si en algo te hemos ofendido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, recuerde, Cristo y su justicia, nuestra única esperanza. Debemos conocerlo y además de eso debemos pedir ayuda a Dios para que nos ayude a predicar el mensaje de los tres ángeles y a tener pendiente que Cristo está en lugar santísimo. A usted, amado David, gracias por siempre estar con la disponibilidad de que cada vez que le hacemos el llamado a David, siempre está dispuesto a llevar la palabra de Dios. Un abrazo, hermano David, y ahí vamos a seguir. A ustedes que están viendo el video, yo siempre, ya en los dos temas que hemos tenido con el hermano David, ya ustedes pueden ir a los dos temas y ya allí en la descripción ya aparece el canal de David. En este también lo voy a poner porque queremos también apoyar el ministerio de David. Así que un día de esto, ustedes me van a ver también en el canal de David teniendo un tema. ¿Qué te parece, David? Claro que sí, mi hermano, encantado, hermano, es un privilegio para un servidor, claro. Vale, un abrazo. Hermano, ¿sabe una cosa? Sí. ¿Puedo decir algo rapidito, hermano? Gracias, hermano. Y le quiero agradecer al hermano Sandy por el privilegio de poder estar aquí con él. Hermanos, ¿saben una cosa? Nosotros como predicadores, a veces, desafortunadamente, algo que he observado, puede haber rivalidad y competencia entre los diferentes ministerios, que no sé qué. Hermanos, eso, por favor, hermanos, nosotros debemos sacarnos de la gente. Con la ayuda de Dios debemos nosotros unirnos los unos a los, amarnos, perdonarnos, querernos, entregarnos más a Dios, y ya van a ver, hermanos, cómo Dios va a hacer la diferencia. Tremendo, David. El Espíritu Santo te usó ahora mismo porque el hermano Víctor en Argentina dijo esa misma palabra, pero sin a sí mismo, sin ningún, no le añadió ni le quitó esa misma palabra. Incluso hizo un tema que yo lo voy a colgar donde él hace llamado y me dio durísimo a mí, al que ser sincero. El tema me dio durísimo, claro, porque yo tenía también esa tendencia y es como tú dices, el enemigo quiere hacer eso, que el Señor reprenda para quitar la esencia del mensaje. Así que debemos unirnos como ha hecho nuestro hermano David. Otra cosa que yo quisiera llamar la atención ya en la parte final para que no se pierda el tema, que los ministerios debemos estar más asequibles. Por ejemplo, yo le he hecho la invitación a muchas personas y no sé si es por el tiempo, no puedo juzgarlo, pero tenemos que ser más abiertos para que así el mensaje pueda llegar. Amado David, sin más preámbulo, un feliz día y ahí nos vamos a encontrar nuevamente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.